días con todos, disculpen. Vamos a comenzar el taller de lo que es el armado de corrugados y uso de dispositivos en ventilación. Entonces, primeramente vamos a comenzar con lo que es el uso de la bolsa de resucitación, o más comúnmente conocido como el AMBU. ¿Ya? Tenemos nuestros dos muñecos en el cual vamos a hacer la prueba. Vamos a trabajar con un paciente que está intubado o un pequeño que no está pues, con ningún tipo de dispositivo invasivo. Recordamos como se hablaba en las ponencias, los tamaños de los ambús siempre van a variar dependiendo de la edad del paciente y el litraje que va a necesitar. Entonces ahora vamos a comenzar usando nuestro ambú pediátrico. Entonces, el ambú, como saben, va a constar pues, la bolsa de resucitación, de la misma bolsa de resucitación donde se va a estar, donde se concentra el aire, el volumen de aire que se va a administrar. Ya tenemos el sistema que se permite la conexión para la administración del oxígeno y nosotros vamos a usar las mascarillas siempre adecuada al tamaño del paciente que requiera, ¿no? También en este caso tenemos un dispositivo que nos permite generar un PEP, ¿no? Como pueden ver acá, este dispositivo tiene numeración graduada, ¿ya? Donde nos permite programar tener un PEP de 2.5, de 5, de 7.5 o hasta un PEP de 10, ¿no? Según lo que requiera el paciente, según la patología que nosotros podamos observar. En un paciente que está pues sin ningún tipo de dispositivo invasivo o ningún tubo, esta básicamente lo vamos a tener siempre en 5, ¿no? Pero esto nos va a ser más útil más adelante, por ejemplo, si tuviéramos un paciente intubado, en el cual en el ventilador mecánico está programado un PEP de 5, de 7.5, o si una patología restrictiva tiene un PEP de 10, al momento nosotros de desconectar para bolsear, nosotros vamos a ver pues que se va a perder la presión al momento de desconectar. Y al momento de bolsear el ambú, la bolsa de resucitación, al momento de reinsuflarse, se pierde todo el PEP, que es la presión residual expiratoria. Y la idea de este dispositivo, de esta válvula, es mantener ese PEP lo más parecido a lo que estuviera sucediendo si el paciente estuviera en un ventilador. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está en un ventilador mecánico con una programación de PEP de 6 o de 7, nosotros lo vamos a programar, a graduar de tal manera que el PEP que nos pueda tratar de asegurar esta válvula es mantener un PEP de 7.5, porque si no, si tuviera por ejemplo un PEP de 9 y nosotros lo desconectamos esos alvéolos, como sabemos la función del PEP es evitar el colapso alveolar, al momento de la desconexión pues los alvéolos van a terminar colapsándose. Entonces para evitar esa situación, lo que nosotros hacemos es poner graduar la válvula, porque la válvula sí nos permite graduar números específicos, como les repito, de 10, 7.5 y 5. Entonces nosotros lo graduamos como un PEP de 10. Así más o menos la válvula evitará que se salga todo el volumen de aire al momento de bolsear y como consecuencia evitará el colapso de los alvéolos. Eso tiene un aditivo que se coloca en el costado que nos va a permitir graduar el PEP. Recuerden que esto, como les repito, en pacientes que no están pues, con un dispositivo invasivo como un tubo endotraqueal, con un 5 es suficiente, no hay necesidad de graduar más. Ya, nosotros tenemos acá en la conexión dos zonas donde en una vamos a conectar la fuente de oxígeno y en otra vamos a colocar la bolsa de reservorio. Nosotros, ahora la pregunta es, ¿nosotros podemos bolsear al paciente sin necesidad de oxígeno? Sí. Las nuevas guías AJAS que han salido, reportan que ante una situación de paro, si es que no se cuenta de oxígeno, igual se puede bolsear con la bolsa de resucitación sin conexión a oxígeno, porque eso al menos nos está garantizando un FiO2 de 21%. Entonces, si es que tienes un paciente en un estado de paro y no vas a esperar que se conecte a una fuente de oxígeno, la idea es dar un volumen efectivo de aire, no tanto una concentración de oxígeno. Entonces, para las situaciones de emergencia sí es posible dar ventilaciones o bolseo al paciente sin conexión a oxígeno temporalmente, con la idea de solo mantener un volumen de aire circulante dentro de los pulmones, porque si está en un paro, por más que des compresiones torácicas, si es que no estás dando un volumen que genere intercambio gaseoso, ¿qué vas a estar haciendo? Retención de CO2 en esos pacientes. Entonces, ante la urgencia, ante la emergencia,
sí se puede conectar el AMBU sin necesidad de oxígeno temporalmente, o sea, es una cuestión de minutos hasta que se logre conseguir la conexión de oxígeno, ¿no? Tenemos el segundo, ya, entonces una vez conectado a la toma de oxígeno, ¿qué concentración nos puede dar nuestra bolsa? Nuestra bolsa puede llegar de 60 a 65%, otras literaturas mencionan de 65 a 70%. Es lo que nos puede dar la concentración, el FiO2, una bolsa de resucitación, solo con conexión de oxígeno, es lo máximo que nos puede dar, pongámosle 70%. Entonces, para eso necesitamos nuestra bolsa de reinhalación, que se conecta acá. ¿Cuál es la función de la bolsa de reinhalación? Es aumentar la concentración de oxígeno. Con esta bolsa de reinhalación podemos llegar a concentraciones de 90 a 95% en algunas literaturas, otras ponen 95 a 100% de FiO2. Entonces, para conseguir un FiO2 óptimo es idealmente conectar una bolsa o en su defecto, algunos han visto los corrugados que son aproximadamente 10 centímetros de la longitud que debe tener para asegurar una concentración de oxígeno mucho más elevada. Entonces, teniendo en claro esto, las funciones de cada parte, nosotros vamos a elegir cómo vamos a colocar la máscara de resucitación. Entonces, nosotros, como sabemos, tenemos máscaras de resucitación de diferentes tamaños. Entonces, por ejemplo, esto es como ya de un adulto, un adolescente, y esto es para nuestro pequeñín de acá. Entonces, tiene que ser idealmente una para el tamaño ideal. ¿Por qué? Porque si no ponemos el tamaño ideal, va a terminar escapando el volumen de aire que nosotros vamos a dar. Entonces, este, por ejemplo, es una máscara de tipo anatómica. Si logran ver, pues tiene como para el puente nasal y la parte de abajo que va a ir a la barbilla. Entonces, eso claramente ya nos indica en qué dirección debe ir. Entonces, nosotros, cuando estamos con nuestro paciente, no lo vamos a colocar pues con el ángulo hacia abajo. No estamos generando un buen sellado. El ángulo siempre tiene que ir hacia arriba, ¿ya? Entonces, la máscara de ventilación ideal, en este caso, por ejemplo, los que tienen forma de pera, es que la punta esté sobre el puente nasal, pero que no logre cubrir a los ojos, como pueden ver acá, ¿no? Si cubre los ojos, si es demasiado alto que cubra los ojos, entonces no está haciendo un buen sellado. Tiene que estar sobre el puente nasal sin llegar a cubrir los ojos. Y la parte inferior debe cubrir parte del maxilar inferior, no estar demasiado abajo porque pierde sellado, ni tampoco demasiado arriba porque también pierde el sellado. Debe cubrir, entonces, parte del reborde inferior del maxilar inferior. Entonces, esta es la colocación ideal de una máscara de reservorio, de una máscara de ventilación. Si no, por alguna razón tenemos máscaras más grandes, hay que cambiar la máscara, porque si no, el volumen que nosotros vamos a administrar al momento de bolsear al paciente se va a perder, no va a llegar el volumen indicado y por lo tanto tampoco el FiO2 que nosotros requeríamos dar a nuestro paciente. Entonces, una vez con eso que tenemos claro, entonces vamos a conectar el AMBU a nuestro paciente. Algunos AMBU, casi todos, tienen esta válvula, como pueden ver acá. Esta es una válvula de protección de exceso de presión. ¿Qué quiere decir? Si nosotros al presionar superamos los 40 centímetros de agua a generar una presión, ¿qué va a pasar? Si nosotros superamos, se levanta, ¿logran ver? Se levanta y fuga el aire. ¿Se logran escuchar? Entonces estoy dando demasiadas compresiones muy fuertes. Ese exceso de presión que se genera se libera por esta válvula. Esta válvula permite liberar esa presión. Ya, pero por ejemplo, si ya nuestro paciente está intubado y sabemos que requiere presiones inspiratorias altas por un proceso de neumonía bastante complicado o un ARS, estas válvulas se pueden anular. Uno presiona hacia abajo, hace un ligero rotación y con eso ya queda anulada esa válvula. Entonces, cuando yo genero la presión, ya no se libera nada. Entonces, si logran ver, no se mueve la válvula, no se escucha ningún sonido. ¿Por qué? Porque ahora sí, toda la presión que yo genere acá con la bolsa de resucitación va a ir directamente al paciente. Entonces, ¿se puede hacer eso? Sí se puede hacer en condiciones patológicas que el paciente ya sabemos, pues, ¿no? Un ARS, una neumonía muy complicada, una afectación pulmonar. Entonces, hay que tener cuidado. Ahí sí, en el momento del bolseo, porque ahora sí, toda la presión que nosotros generemos va a ir directamente al paciente. El alto riesgo de generar algún tipo de barotrauma o efisema subcutáneo.
¿Ya? Entonces, esa es la función de esta válvula. Casi todas las bolsas de resucitación tienen esta válvula. Algunas son así, otras son como una tapita. Algunos habrán visto, es como una tapita que se pone encima y se presiona y se anula esa válvula. Entonces, nuevamente, lo retrocedo para ver la diferencia. ¿Ves? Ahí estoy dando toda la presión y el exceso de presión generado se libera. Se libera el exceso de presión. Presiono, giro un poco y anulo la válvula. Y al presionar, ya no se escucha nada. Entonces, todo lo que yo... Es más, si se dan cuenta, la bolsa de resucitación no colapsa del todo. ¿Por qué? Porque toda la presión se está dirigiendo hacia el paciente. Entonces, cuando uno va a probar su ambú antes de bolsear, debe ser este sellado. Si a pesar de tener la válvula cerrada y haces esta presión y escuchas que fuga, hay un sonido por algún lado, quiere decir que tu ambú está mal armado. Entonces tienes que revisar el armado de tu ambú. ¿Ya? Acá estamos verificando que el ambú está bien armado, no fuga aire por ningún lado a pesar de que está bloqueada la válvula. ¿Ya? Muy bien, entonces, ahora que ya sabemos para qué sirve la válvula, aseguramos que la bolsa de resucitación está bien sellada, procedemos a colocar la máscara. Entonces, ¿cuál es la posición de nuestro paciente para el momento de hacer el bolseo realizar la ventilación con la bolsa de resucitación o el bolseo como lo llamamos nosotros? Idealmente tiene, como hablábamos, la posición de olfateo, o sea, ligeramente levantado el maxilar y la cabeza hacia atrás, que podemos levantarlo con la mano y mantener esta posición. O pueden producir hacer un pequeño rodete con algún pañal o alguna sábana de tela y colocarlo debajo de los hombros para generar la caída de la cabeza, ¿no? Esa es la posición ideal. Entonces, tu paciente está echado así, levantas un poco y haces la posición de olfateo, ¿no? El maxilar tiene un ángulo inclinado y lo que haces es tratar de darle un ángulo recto. Entonces, una vez con esto, procedemos a colocar la máscara de ventilación con la bolsa de resucitación para dar el respectivo bolseo. Ahora, también habrán visto que en las ponencias hay una forma correcta de sujetar la máscara de ventilación. Entonces, habrán escuchado la técnica de la C y la E, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que con la letra C, que son tu dedo pulgar y tu dedo índice, vas a permitir la presión hacia abajo para hacer el sellado. Con esto presionas la máscara contra el rostro del paciente para sellar y evitar alguna fuga. Para eso debes tener adecuadamente colocado tu máscara de ventilación, porque si lo colocas en mala posición, no importa que presiones, como no va a haber un correcto sellado por la disposición anatómica, va a fugar todo. Tienes que colocar adecuadamente tu máscara de ventilación, el tamaño adecuado de la máscara de ventilación y la letra C, que es tu dedo pulgar y tu dedo índice, van a sostener y presionar abajo. Y la letra E va a ser formada por tu dedo medio, tu dedo anular y tu dedo meñique. ¿Qué van a hacer? Van a levantar, en este caso así, para que puedan ver la letra E. ¿Y qué va a hacer los tres dedos? Van a levantar el maxilar para mantener la posición, no del olfateo. Así, con los dedos jalas hacia arriba. Entonces, así vas a mantener la posición. Entonces, el dedo índice el dedo del medio va a estar cerca a la unión con la máscara, que es el reborde externo de tu maxilar inferior. El dedo anular va a estar apoyando el punto medio y el dedo meñique el borde interno de la maxilar inferior. Con eso jalas hacia arriba. Y con la otra mano vas a bolsear. Entonces, manteniendo la posición adecuada, empiezas a dar el bolseo. Entonces, voy a colocar bien acá la máscara. Vamos a colocar la letra C, la letra E, la posición del paciente y empezamos a bolsear. Entonces, como pueden ver, no sé si se logra ver, se levanta el tórax del paciente manteniendo la posición. Ahí estamos dando una ventilación efectiva. Estamos viendo que hay movimiento de tórax de nuestro paciente. Si por alguna razón empezamos bueno, porque obviamente la mano se va a cansar, va a empezar a perder presión.
ustedes mismos van a sentir que se escucha un sonido. ¿Ese sonido qué es? Que está fugando el aire por alguna de las zonas. Entonces, nuevamente es colocar la máscara adecuadamente. Si una persona está sola, lo que haces es cambias de posición, haces la C y ahora la E no va a jalar hacia arriba, sino va a empujar. Entonces, Entonces, esta es la manera correcta de estar. Entonces, obviamente, si una persona está bolseando con el tiempo, se puede cansar, el paciente pierde posición y ya no ves que se mueve el tórax. Entonces, quiere decir que no estás posicionando bien. Lo que tienes que revisar es que esté bien sellado y a veces, pues, la cabeza con el proceso empieza a caer, reposicionas nuevamente, ¿no? Y nuevamente. Ya. Entonces, esta es la manera correcta de realizar una ventilación a un paciente sin intubo. Hay que estar constantemente verificando la posición, asegurando constantemente el adecuado sellado con tu letra C de tus dedos, mantener la posición, bueno, con esta mano, mantener la posición adecuada con la letra E de los otros dedos libres para mantener la posición. Y así podemos asegurar un adecuado bolseo. Mientras la otra compañero que está realizando las compresiones torácicas, ¿no? Durante un RCP. Bien. Entonces, esa es la parte como vamos a realizar un bolseo a un paciente que no está intubado. Ahora, vamos a ver cómo sería con un paciente que está intubado. Tenemos acá a nuestro paciente, que ya está intubado, está estuvo conectado al ventilador mecánico y por alguna razón, por ejemplo, una crisis está cerrado o hay que realizar aspiración de secreciones o empieza a ser una bradicardia severa, necesitamos realizar una ventilación. Entonces, con el paciente, nuevamente ya usamos una bolsa de resucitación adecuada al tamaño del paciente, una máscara no, porque está intubado, y tu bolsa de reservorio. En este caso, tu paciente ya ha estado intubado, lo que vas a hacer es vas a desconectar y vas a empezar a bolsear, ¿no? Como de ver, también es una forma de verificar pues que tu tubo esté en posición. Ahora, hay cuidados que tener al momento de que el paciente está intubado para bolsear. ¿Puedo agarrar las dos manos así? Idealmente no. ¿Por qué? Porque al estar bolseando, uno va a estar generando movimiento. Este movimiento puede hacer que tu tubo se desplace o se meta. Entonces, si tienes ese problema, ¿qué va a pasar? Puedes generar una monointubación o una extubación accidental. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de posicionar la mano? Es que la mano que está libre coja con pinza el tubo y lo posicione. Entonces, así, por más que mueva el tubo, uno lo mueva de un lado a otro, se hagan las compresiones cardíacas, el paciente va a estar en movimiento por esa situación, vas a mantener fijo el tubo en su posición. Otra forma de colocarlo es a través de la mano del doctor, si es que está en la cabecera, lo que va a hacer es con el dedo índice, fija el tubo hacia el paladar, haciendo pinza nuevamente, pero esta vez introduciendo el dedo para fijar el tubo contra el paladar y dar las ventilaciones. Entonces ustedes pueden ver que así se realiza la ventilación. Siempre tener presente nuevamente que tu ambú puede estar conectado, pero ante la emergencia das los primeros bolseos de manera adecuada, ¿no? Sin necesidad de oxígeno, por una situación de emergencia, y luego ya conectas el oxígeno para dar un FIO2 en 90%, asegurando un FIO2 de 90% de manera mínima. Entonces, estas son las formas de fijar. Si la persona está a la cabecera, fija con el tubo, y si está a un lado, a su costado del paciente, idealmente la pinza. Entonces, estar constantemente verificando la amplexación del tórax. Bueno, en este caso nosotros podemos evidenciarlo a través del movimiento de los pulmones. Entonces, esta es la manera correcta de dar el bolseo. Igual manera, si es que hay una tercera persona que pueda ayudar, la tercera persona coge el tubo y como se dan cuenta es una bolsa de resucitación más grande, es más difícil de manejar, con una mano cansa más rápido, entonces puede usar las dos manos. Ahora, ¿es necesario apretar todo el pulmón, toda la bolsa de resucitación? No.
Con que nosotros veamos que hay una amplexación torácica es más que suficiente. Ahora, va a haber situaciones en el cual algunas, si es que han trabajado, han sentido la diferencia, que sienten que hay una resistencia, como que algo no deja pasar el aire. Ese algo puede ser secreciones. Entonces, mientras está bolseando la persona, en ese momento libera para hacer la aspiración de secreciones, retira y nuevamente bolsea. ¿Cuánto tiempo tiene que ser el proceso entre que desconectas y aspiras y vuelves a conectar? 10 segundos a lo máximo. Entonces, la persona que va a aspirar tiene que tener todo listo y la que comanda es la que va a aspirar, porque es la que ya sabe en qué momento tiene todo el material listo. Entonces, la persona que va a aspirar te da la orden de ya, tú desconectas o la persona desconecta, la colega, la enfermera, realiza el proceso de aspiración, no debe durar más de 10 segundos, retira nuevamente y se vuelve a conectar para seguir bolseando, con las dos manos o con una mano, dependiendo el personal disponible para hacer este proceso, ¿no? Entonces, una vez dada la primera aspiración, ¿puedo aspirar inmediatamente? Pues no, debe pasar al menos de 20 a 30 segundos viendo que la saturación se recupere, porque si antes de aspirar tú veías que su saturación está en 92 de tu paciente, entonces va a bajar, obviamente va a bajar porque en ese momento dejas de bolsear y al mismo tiempo al aspirar, ¿qué estás succionando? No solo succionas secreciones, ¿qué más succionas? Volumen de aire. Entonces estás retirando aire de los pulmones al mismo tiempo junto con las secreciones. ¿Qué va a suceder? Pues va a haber una caída de saturación y eso es normal. Una vez que conectas al paciente, vuelves a empezar a bolsear hasta que pasen 20 segundos mínimamente. Si en esos 20 segundos ya la saturación llegó a su valor previo a la aspiración o más, ya lo puedes desconectar. Pero si no llega a su valor previo, vas a seguir bolseando hasta que llegue mínimamente a ese valor previo. Entonces, si te puede tomar hasta un minuto bolseando para que nuevamente regrese a ese valor, esperas ese minuto. Ya no hay un tiempo fijo. Mínimamente 20 segundos o el tiempo que tome el regresar a sus valores previos a la aspiración. Sigues bolseando, llega a ese valor previo, nuevamente decidas retirar el ambú. Obviamente la orden te la tiene que dar la persona que va a aspirar, la enfermera que va a aspirar, da la orden, desconecta, realiza la aspiración, no más de 10 segundos y vuelve a retirar. Recuerden que uno no aspira hasta sacar todas las secreciones, no, tiene que ser 10 segundos. Así requiera aspirar varias veces, 5, 4 intentos, lo tiene que hacer. ¿Ya? Porque no vas a estar desconectando al paciente y retirando aire y secreciones durante un largo tiempo prolongado, ¿no? Idealmente tiene que ser así. Entonces, una vez que ya está, digamos, asegurada, aseguremos nosotros que la vía aérea está limpia, ya podemos pasar a conectar nuevamente a nuestro paciente al ventilador mecánico. Ahora, también una forma que nosotros podamos ver que una forma indirecta de verificación del tubo es que el tubo se llene de vapor de agua, ¿no? Si nosotros vemos que estamos en un paciente que recién se ha intubado, se colocó el tubo y bolseamos y no se llena de nada, puede ser un indicativo de que no estemos en pulmones, pero inmediatamente vemos que se empieza a llenar vapor, que cede y que avanza, o sea, cede con la introducción de aire y al botar vuelve a aparecer el vaho que se le dice, el vapor de agua, entonces estamos una forma indirecta de verificar que estemos en pulmón. Muy bien. Con estos procedimientos claros vamos a pasar ahora a lo que es el armado de corrugado. Entonces, si para pasar al siguiente tema habrá alguna pregunta, alguna consulta. Estimados participantes, pueden activar sus micrófonos para hacer la pregunta directamente o pueden escribirlo en el chat. No hay, ya, entonces vamos a seguir.
Muy bien. Ahora entonces vamos a pasar a lo que es el armado del ventilador mecánico. Como pueden ver, estos son los materiales que se necesitan para armar nuestro ventilador mecánico, ¿no? Estos son materiales de corrugados reutilizables, porque también hay corrugados descartables y hay corrugados que no requieren uso de cascada. Vamos a usar un corrugado descartable, pero que, bueno, estamos usando como fines de corrugado reutilizable. Entonces, ¿qué es lo que mínimamente necesitamos para poder armar un ventilador? Todos los ventiladores tienen una estructura básica sin importar el modelo o la marca. Todos tienen una estructura básica de armado. La estructura básica de armado, ¿en qué consiste? Vamos a tener nuestra cascada para generar la humidificación activa a nuestro paciente, nuestro termostato. Dentro de los corrugados vamos a tener la cascada, donde va a ir el agua o la interfaz de calor-humedad que se va a generar. Tenemos nuestros corrugados como tal, tenemos una trampa de agua para la línea expiratoria, tenemos los cables calefactores, tenemos nuestra Y, donde va a permitir la conexión con nuestro paciente, con el tubo del paciente, y tenemos un filtro expiratorio. También tenemos nuestro pulmón para pasar el seteo del ventilador como corresponde, y tenemos nuestra agua destilada, bueno, en este caso cloro, pero es agua destilada la que se debe usar. Entonces, hay que tener presente que hay diferencias en corrugados, todo corrugado reutilizable, siempre va a haber diferencias entre una línea inspiratoria y una línea expiratoria. ¿Cuáles van a ser estas diferencias? La línea inspiratoria, como van a poder ver, tiene un cable por dentro. ¿Dónde puedo señalar para que se pueda ver el cable? Ya, tiene un cable interno. Este cable interno, por lo general, tiene una conexión en codo. Y como si pueden, voy a jalar un poquito. Como pueden ver, acá hay un cable. Ese cable interno, todas las líneas inspiratorias tienen ese cable interno. Todas las líneas inspiratorias tienen ese cable interno en los corrugados reutilizables. El corrugado reutilizable tiene dos corrugados. Un corrugado que va a ir del ventilador a la cascada y el corrugado que va a ir de la cascada al paciente. Entonces tú vas a diferenciar porque la línea inspiratoria va a contar con un corrugado más pequeño, ¿ya?, y con un corrugado más largo donde se encuentra el cable de temperatura, como ya les mostré, ¿no?, conectado a una T. Ahora, el cable, la línea interna dentro del codo también tiene una entrada, una conexión que nos va a permitir hacer el control del cable de temperatura, que ahorita les voy a mostrar. Entonces, esta entrada es lo que nos permite conectar a nuestro termostato, ¿no?, esta entrada de acá. La forma puede variar, este tiene forma de trébol o de flor, como se le dice, pero en otros, los corrugados reutilizables también tienen una forma de entrada con un pin de metal, ¿no? En este caso, como es un descartable, tiene una forma distinta, pero la función es exactamente la misma. Muy bien, tenemos, como ya les dije, nuestra cascada o la interfaz de calor-humedad, y la línea expiratoria también está conformada por dos estructuras, pero la diferencia es que ninguna de las estructuras tiene un cable de temperatura. En estos no tienen ningún cable de temperatura. Y estas estructuras nos van a permitir conectar a nuestra trampa de agua, ¿no? Ahorita vamos a ver armado todo. Tenemos nuestros cables. Este es el cable azul que le llamamos, o sensor de temperatura. Nos permite controlar la temperatura. Controlar, quiere decir para ver cuánto está de temperatura en el trayecto de la línea inspiratoria. Y tenemos nuestro cable amarillo que nos permite controlar el cable de temperatura que está en el trayecto de la línea inspiratoria. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Y entonces vamos a proceder al armado. Entonces tenemos nuestra cascada. Esta va a ser la línea que va a conectar del ventilador al paciente. Entonces vamos a conectar nuestro ventilador, conectamos a la cascada. En este caso es una cascada descartable. Como toda cascada descartable, ya tiene unida su línea de venoclisis para el ingreso de agua a esta cascada. Ahora,
Esta cascada, al ser descartable, tiene un sistema de autollenado. ¿Qué quiere decir? Este celeste de acá que se logran ver es una válvula, una especie de boya. Cuando va llegando el agua, esta válvula, esta boya de color celeste va a ir subiendo y va a ocluir automáticamente la entrada de agua. Por eso tienen una conexión en el medio, ¿no? ¿Si logran ver? Tiene una conexión en el medio, como un domo dentro de la cascada. Entonces, ¿qué va a hacer? El agua, al ingresar a la cascada, va a empezar a levantar este dispositivo azul. Este dispositivo azul, al levantarse, va a ocluir el ingreso de agua. Entonces es un llenado automático. Durante el proceso de la ventilación, el agua se va a ir evaporando, va a perder, va a disminuir nuevamente, vuelve a bajar la boya, vuelve a ingresar el agua hasta llegar al nivel correcto. Entonces, como pueden ver, la boya se puede mover por dentro porque es una boya flotante. Entonces, se eleva, ocluye la entrada de agua, baja al consumirse esta agua y nuevamente vuelve a permitir el ingreso de agua destilada a la cascada. Muy bien, tenemos el corrugado que va a ir al ventilador. Y ahora tenemos la segunda línea, que es el corrugado que va a ir al paciente. Este corrugado va a ir en la otra toma de oxígeno de nuestra cascada, que va a ir al paciente. Hay cascadas, en este caso, por ejemplo, esta cascada es indistinta, ¿no? Cualquiera de las tomas puede ser para cualquiera de las formas que tenga. Puede ir acá y el otro puede ir acá. No hay ninguna diferencia. Pero hay cascadas reutilizables que sí diferencian claramente cuál es para la línea que va a entrar el aire del ventilador a la cascada y cuál es la línea que va a permitir la salida del aire de la cascada al ventilador, ¿no? Tienen señalados. Uno dice in o entrada y out o salida. Entonces nosotros sabemos que cuando es entrada va a ser el aire del ventilador a la cascada y cuando es salida, out, va a ser el aire de la cascada al paciente. Ahorita vamos a ver por qué es importante diferenciar ambos. De ahí tenemos la otra línea. Bueno, al final de nuestra línea inspiratoria vamos a conectar la Y, nuestra Y. Vamos a conectarlo acá. Y después empezamos a conectar nuestra línea expiratoria. Ahora, es importante en este caso diferenciar que, si se dan cuenta, tienes un conector transparente y el resto de conectores son verdes. Quiere decir que el transparente va a ir conectado al ventilador y el resto de conectores verdes son los que van a estar en el trayecto para llegar al paciente. De igual manera, en la línea expiratoria tenemos estos conectores. 3 conectores verdes y un conector transparente. ¿Qué quiere decir? Que de estos el conector transparente va a ir hacia el ventilador y el resto de conectores verdes van a estar participando en el trayecto de la línea expiratoria. Conectamos acá y en este punto es donde se conecta la trampa de agua. Se conecta la trampa de agua y esto va conectado al ventilador. ¿Cuál es la función de la trampa de agua? Porque como obviamente se está usando vapor de agua para humidificar nuestro ventilador, el agua puede ir condensándose en el trayecto. Entonces, si se condensara agua en el trayecto, lo que nosotros es tratar de redirigir el agua a través de la gravedad hacia nuestra trampa de agua. Al redirigirla, el agua se va a ir acumulando acá en nuestra trampa de agua. Entonces, cuando ya llegue a un nivel o veamos que ya está más o menos un poco menos de la mitad, procedemos a retirar. ¿Cómo se procede? Se abre y se bota. Nosotros al momento de abrir, acá adentro también hay una válvula que va a sellar el circuito. Así que al momento de sacar el vaso no estamos rompiendo el sellado de la línea del circuito respiratorio del ventilador, sino mantiene el sellado y así no se pierde presión, no se pierde volumen y disminuye los riesgos de barotrauma, sobre todo en pacientes que tienen PEPs elevados, PEP de 7, 8, 9. Entonces de ellos sí es más riesgoso estar desconectando del ventilador porque se pierde presión y puedes generar espasmo o colapso alveolar. Para evitar ese tipo de situaciones existen las trampas de agua.
Ustedes han visto los corrugados reutilizables tienen un resorte distinto, pero igual la función es la misma. Generar un sellado automático al momento de desconectar. Nosotros desconectamos, botamos el agua y al momento de conectar, nuevamente abrimos la válvula. ¿Para qué? ¿Para qué abrir la válvula? Para que el agua siga cayendo directamente. O sea, en ese momento, el aire que está pasando por el corrugado del ventilador también ingresa al vaso, a la trampa y sigue su trayecto hacia el ventilador, ¿no? Porque es un aire que sale del paciente, es un aire exhalado. Entonces, nuevamente repito, se junta el agua en el vaso, nosotros al girar ya estamos activando automáticamente la válvula y podemos retirar sin miedo porque la válvula ya selló a este nivel. Entonces, esta válvula nos permite el sellado adecuado. Botamos el agua, nuevamente conectamos y al girar desactivamos la válvula para que pueda seguir cayendo porque ya no vamos a perder sellado, la estanqueidad que se dice, ¿no? No se va a perder. Finalmente, al final de nuestro corrugado siempre vamos a colocar nuestro pulmón para poder hacer el proceso de seteo necesario que se debe hacer con nuestro ventilador. Ahora vamos a proceder a colocar dentro de nuestro termostato. Como pueden ver acá, este es nuestro termostato, ¿no? Que nos permite, es el sistema que va a permitir calentar el agua y humidificar calentar el agua para generar vapor de agua y así humidificar y calentar el aire que va a recibir nuestro paciente, ¿no? Entonces recordemos que la humidificación es muy importante para el paciente que está en ventilación mecánica. Recuerden, el aire que va a dar el ventilador hacia el paciente va a ser un aire frío y va a ser un aire seco, ¿no? Porque nosotros fisiológicamente, ¿cómo calentamos el aire del medio ambiente? Nosotros vamos a calentar el aire del medio ambiente a través de nuestras estructuras anatómicas, ¿no? A través de la nariz, el vello facial, los cornetes nasales, va a pasar por la rinofaringe, la orofaringe, al ingresar a parte del trayecto de la tráquea. En todo ese proceso, el aire va a ir calentándose por el calor corporal y de las mucosas y al mismo tiempo va a ir adquiriendo humedad. La idea es que al momento de llegar a los bronquios, a la distribución del bronquio, ya el aire esté teniendo una temperatura de 37 grados y una humedad relativa al 100%. Entonces, durante todo este trayecto se genera ese proceso de calentado y ese proceso de humidificación. Pero al momento de nosotros intubar al paciente nos vamos a saltear todas esas estructuras, ¿no? Entonces nuestro paciente intubado, el aire era directamente hasta donde llega el tubo endotraqueal, normalmente 1 o 2 centímetros por encima de la carina, o sea, de la distribución de la separación de los bronquiolos. Entonces todo ese trayecto que antes servía para humidificar y calentar el aire, ahora simplemente está llegando de manera directa aire frío y seco a nuestras secreciones. Entonces, un paciente que está sometido a un aire seco y frío va a generar éstasis, el sistema de transporte mucociliar se va a detener, va a generar atrapación, va a quedar secreciones atrapadas, no se van a movilizar, pueden generar tapones mucosos con sus respectivas atelectasias o infecciones sobreagregadas como neumonías asociadas a ventilación mecánica. Entonces, es muy importante la humidificación en nuestros pacientes. Entonces, esa es la utilidad de la cascada. Tiene una plancha de metal, esta plancha de metal se va a calentar para poder empezar a calentar el agua. Entonces, nuestra cascada también tiene una plancha de metal. Esta plancha de metal entra en contacto con empieza a calentar para empezar a evaporar el agua del paciente. Muy bien, entonces, ¿cómo es? Este tiene un sistema de sellado también automático. Como pueden ver, puede bajar. Entonces, nosotros vamos a conectar nuestra cascada automáticamente, no necesitas presionar nada. Si por alguna razón no está bien colocado, la cascada no va a entrar o simplemente no se cierra esto. Entonces la forma correcta es con la cascada presionar e introducir. ¿Ves? No necesita que intervenga, que yo tenga que presionar nada. Automáticamente se hace. Para sacar sí necesitamos presionar y retirar la cascada, ¿no? Pero para introducir, no. Simplemente presionamos con la base y solito entra. No necesitas presionar. Para el retiro sí, presionas y se retira. Una vez que está conectado nuestra cascada al termostato, vamos a proceder a conectar los cables. Entonces vamos a desconectar esto un ratito para poder demostrarlo.
Entonces acá hay entradas diferenciadas, una entrada de color amarillo, una entrada de color azul. Para eso tenemos nuestro cable amarillo, como pueden ver, por algo está señalado cable amarillo. El cable amarillo, no sé si se logra ver acá, hay como que dos canaletas que van a permitir la conexión. Esas dos canaletas, ven acá una flecha indicando, tienen que ir mirando en esa dirección esta flecha, ¿ya? Entonces las canaletas entran mirando esa flecha ahí, entran rápidamente, sin mayor problema. Pero si por alguna razón, por la posición, no puedo ver adecuadamente, no entra. No va a entrar, no va a permitir. Entonces, esta canaleta indica la forma, la posición adecuada que entrar. Ahora, tampoco estén una vez adentro, como no entra, ahí empiecen a girar, a buscar el ángulo. No, ¿por qué? Porque adentro de cada uno de estos cables hay unos pines. Y si uno está friccionando por dentro, esos pines se pueden romper o doblarse. Y al hacer eso, ya tu cable se malogra y simplemente ya no sirve. Ahora, de igual manera, con el cable azul, la misma función, tiene la coloración para diferenciar en dónde vas a conectar en tu entrada azul, tiene sus pines de igual manera para poder conectarlo y entre de manera fácil. Los pines siempre mirando en dirección a la flecha y ya está. No necesitas forzar nada. Cuando lo colocas de manera correcta, entra con suma suavidad. Si tú sientes que hay resistencia, entonces no estás colocando bien, no lo rotes, o sea, no rotes buscando la posición, sácalo, verifica la posición y lo vuelves a ingresar. Como ya repito, si siguen rotando, ¿qué van a hacer? Los pines dentro del cable se van a terminar malogrando y nos ha pasado muchas veces que a veces personal nuevo trata de ayudar y al no colocarlo adecuadamente busca en ese momento, empieza a rotar y ahí es donde termina malogrando los pines. Ahora, si se dan cuenta, tanto el cable amarillo como azul tiene digamos, pequeño domo plomo. Es ahí de donde se tiene que agarrar para conectar y desconectar. No cojan del azul, no cojan del cable, mucho menos. Siempre del domo plomo. Entonces, ese es el domo que nos permite manipular. Porque si yo jalo del azul, voy a tener que jalar más y por dentro puedo estar desprendiendo los cables. Entonces, siempre del domo plomo. Muy bien. Hay una clara diferenciación entre el cable azul, que es mucho más largo, en comparación al cable amarillo, que es más corto, ¿no? Ahora, este cable amarillo tiene dos ramales. ¿Por qué? Porque está diseñado para corrugados descartables, ¿no? Por eso tiene dos ramales. ¿Por qué? Hay corrugados descartables que tienen control de temperatura, tanto en la línea inspiratoria como en la línea expiratoria. Y hay corrugados reutilizables que tienen solo una entrada metálica. Entonces, ¿cómo vas a diferenciar cables para corrugados descartables de cables de corrugados reutilizables? Porque la punta va a ser metálica, un pin metálico va a tener. En este caso, como son corrugados descartables, pues sus pines no son metálicos, sino tienen la forma, como ya les mostré, una forma de trébol, ¿no? Tiene su forma de trébol acá. Entonces, vamos a conectar nuestra línea inspiratoria. Voy a desconectar la línea expiratoria solo para manipulación, facilitar la manipulación. Entonces, una vez que conecte mi línea inspiratoria a la cascada, está conectado así. Siempre, idealmente, el pin tiene que ir mirando hacia el frontis de termostato, ¿no? No hacia atrás. Puede ir hacia un costado, puede ir de frente, idealmente en esas son las posiciones nada más. No hacia atrás, no hacia el otro lado porque va a estar chocando con la otra salida, que es la línea de entrada. Muy bien. Como vemos, ese tiene el pin en trébol, como pueden ver, el pin en trébol que va a ir conectado a este adaptador, ¿no? Este adaptador, como ya les mostré anteriormente, tiene una forma de flor o de trébol, y entonces simplemente es ubicar la forma y entra. No se necesita hacer más, nuevamente. Tiene la forma de una flor o de un trébol,
y nosotros vamos a colocarlo de igual manera. Simplemente ingresa. Y si se dan cuenta también tiene otra forma muy distinta, un recto. ¿Por qué? Porque eso va en la línea expiratoria, que en este caso no lo vamos a usar. ¿Cuál es la función de este cable amarillo? La función es que nos va a permitir controlar el cable de temperatura que se encuentra dentro de la línea inspiratoria. Recuerden que les mostré hace ratito que la línea inspiratoria tiene un cable de temperatura, ¿no? Acá está el cable de temperatura. Ya. Este cable amarillo permite controlar este cable de temperatura. ¿Cuál es la función del cable de temperatura que está dentro del corrugado de la línea inspiratoria? Es mantener la temperatura del aire del paciente. Como les decía, ¿cuál es la temperatura que está dentro del cuerpo de nuestro paciente? De los pulmones de nosotros es 37 grados. Entonces, al momento de calentar el agua, para generar vapor, este vapor va a estar caliente, va a calentar el aire que va circulando, pero en el transcurso del trayecto el aire se puede ir enfriando, que es normal. Entonces, ¿qué hace este cable de temperatura por dentro? Es calentarse el cable para que el aire mantenga la temperatura en todo el trayecto y no se vaya enfriando. Esa es la función del cable, es calentarse para que el aire que esté por ahí también mantenga la temperatura adecuada. Esto se calienta en función a cómo se va regulando la temperatura, que ahorita les voy a mostrar. Entonces, esa es la función de la segunda línea, es el control de temperatura. Tiene una conexión que tiene dos puntitas y tiene una pequeña muesca acá. Esa conexión va a ir a este nivel. Esto lo conectamos de esta manera. Y el segundo sensor de temperatura va a ir cerca al tubo en T. Idealmente tiene que estar lo más cerca posible a la Y que va a ir conectado al paciente. Entonces, como pueden ver acá, tiene una conexión, un adaptador. Le retiramos la tapa y acá va el otro sensor de temperatura. Entonces, va a controlar la temperatura que está saliendo y la temperatura con que está llegando. Esa es la forma de controlar de este equipo. Vamos a conectar. Entonces, del ventilador va a ingresar aire frío y seco, va a entrar a la cascada, de la cascada se va a calentar, porque acá recuerden, la cascada está caliente, está generando vapor de agua, se va a calentar el aire, esta es la interfase de mezcla de aires, se combina con el vapor de agua, entonces ya sale de la cascada hacia el paciente, ya sale un aire que está calentado y que ya tiene un porcentaje de humedad, idealmente 100% de humedad relativa. Este aire que ya ha sido calentado va a recorrer para llegar a nuestro paciente, al tubo de nuestro paciente. El cable amarillo se va a calentar para mantener la temperatura en el trayecto. Entonces, no sé si ustedes han visto en aquellos que trabajan en la UCI, que siempre está más caliente en la zona cercana al codo y un poco más frío en la zona distal al codo. ¿Por qué? Porque desde acá se está calentando. Entonces, acá se va a concentrar más calor porque también sale aire caliente de acá, más el cable que está caliente de acá. Entonces, toda esta primera zona está más caliente que la zona distal. ¿Cuál es la distancia que tiene que estar el final de temperatura con el sensor de temperatura? Debe estar una distancia de entre 10 a 15 centímetros. Si está muy lejos, va a empezar a alterar los resultados. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se da esto. Y ya. Entonces, espero que esté quedando todo claro hasta ese momento. Vamos a pasar al encendido. Entonces, tenemos nuestra cascada. Procedemos a encender. Y ya se encendió. A ver, de temperatura azul. Entonces, acá ya está reconociendo todo. Entonces, no reconoce el cable. Ya, entonces, acá ya está reconociendo el cable.
cortamos el cable. Dentro de las imágenes tiene un dibujo donde está intubado y otro dibujo donde está con una máscara. Este tiene una función. Cuando el paciente está intubado, debe mantenerse la luz encendida, como se ve acá. Acá nos quiere decir que está calentando la temperatura de tal manera para un paciente intubado. Cuando lo pasamos acá abajo, está calentando la temperatura de una manera tal para un paciente que está en ventilación no invasiva, en un BNI, ¿no? Entonces, nuevamente, acá está la programación interna de la cascada, va a calentar la temperatura de tal forma que solo va a permitir un calentamiento de tal para una ventilación no invasiva. Pero si nuestro paciente está intubado, pasamos a activar, va a calentar la temperatura aún más para un paciente que está intubado. ¿Por qué la diferencia? Recuerden que cuando está intubado, el aire no pasa por ninguna estructura anatómica, ¿no? El aire pasa directamente a los bronquios. Pero cuando el paciente está en ventilación no invasiva, el aire sí va a pasar por todas las estructuras anatómicas. Entonces no necesita calentarse mucho el aire. ¿Qué pasaría si el aire, cuando un paciente que está en ventilación no invasiva o en una cánula de alto flujo, ¿qué pasa cuando el paciente inspira? ¿Qué va a pasar? El aire que ya está muy caliente puede generar lesiones y puede terminar quemando las mucosas del paciente. Entonces, idealmente en esas situaciones, el modo de la cascada debe pasar a modo no invasivo. Entonces, ¿cómo funciona en conjunto ambos cables de temperatura? El termostato va a calentar a cierta temperatura, por ejemplo, ponle 38 grados, va a elevar, este va a controlar la temperatura con que el aire está saliendo y este va a controlar la temperatura con que el aire está llegando al paciente. Entonces, si hay mucha diferencia entre ambos, por ejemplo, sale a 38 grados y está llegando a una temperatura de 36 grados, que es 2 grados es mucha diferencia. Entonces, ¿qué va a hacer el microchip? Va a mandar a través del cable amarillo que el cable interno se caliente más para que la temperatura que llegue acá de 38 también llegue a estar a 38 acá en el distal. Entonces, esa es la función. Si el sensor capta acá que sale a 39 grados, acá debe estar llegando a 39 grados, ¿no? Entonces, el sensor capta eso. Entonces, si nota que sale a 39 de acá y acá está llegando a 37 grados, entonces quiere decir que 2 grados se pierden en el trayecto. ¿Qué hace el procesador? El procesador ordena al cable que se caliente aún más para permitir que la temperatura con que sale llegue acá también. ¿Ya? Entonces, idealmente siempre va a buscar que la temperatura llegue acá a 39 grados o 38 para que al momento de ingresar va a ir perdiendo temperatura y ya llegue a la carina, llegue a 37 grados, que es lo ideal. Entonces, es la manera. ¿Qué va a pasar si el cable está muy lejos? Entonces, igual, sale a 38 grados, se va calentando, pero si el cable llega por acá, por ejemplo, todo este espacio se va a enfriar el aire. Entonces el cable va a pensar que no está llegando adecuadamente, va a ordenar al cable amarillo que se caliente aún más y también va a ordenar que se genere más calor en la cascada para que salga más caliente el vapor. En consecuencia, ¿qué va a suceder? Va a generarse más vapor de agua y al generarse más vapor de agua, ¿qué va a pasar? Va a empezar a condensar el corrugado. Eso nosotros vemos sobre todo en los corrugados reutilizables que se empieza a llenar de agua los corrugados. ¿Por qué? Porque hay una distancia demasiado larga y entonces está interpretando el equipo de que no está calentando adecuadamente. Va a mandar a que se caliente aún más la cascada para tratar de llegar a la temperatura ideal y esa es la razón que se genera más vapor de agua y al generarse más vapor de agua, ¿qué sucede? Condensa más agua en el corrugado. Entonces ese es el problema cuando el cable está demasiado lejos. Cuando el cable está demasiado cerca, sucede lo contrario. No se va a generar suficiente vapor de agua, no va a calentar adecuadamente el vapor, entonces está marcando una falsa temperatura de 39. Va a llegar con menos temperatura porque está falseando los datos porque el cable está demasiado cerca al sensor de temperatura. Entonces, en este caso no va a llegar una buena cantidad de humedad y tampoco una buena cantidad de calor
porque va a hacer que la cascada disminuya la temperatura para tratar de compensar esta temperatura y mantener idealmente. Como recuerden, es un falso dato porque el calor del cable está demasiado cerca al sensor. Entonces va a dar un dato erróneo de temperatura del aire, si no va a estar prácticamente calculando la temperatura del termostato. Entonces también es un falso dato, va a hacer que no evapore demasiado vapor de agua, por lo tanto no llega a la humedad relativa que se requiere para el paciente. Ahora, la cascada, como pueden ver acá, tiene una señal, una marca. Entonces, tiene una, vamos a sacar esto acá. Tiene una marca. Esta marca nos permite cuál es el nivel máximo de temperatura. En el caso de un corrugado, una cascada descartable como esta que tiene su propia válvula de sellado, no hay ningún problema porque automáticamente va a ir regulando al nivel de agua que se requiere. Pero si hablamos de cascadas que son reutilizables, entonces ahí sí va a depender del enfermero mantener los niveles de agua dentro de los parámetros. ¿Qué va a pasar si nosotros al momento de llenar la cascada, porque a veces llenamos nosotros la cascada y llenamos un poco más de agua de la marca para no estar yendo constantemente a llenar el agua? Al haber mucha cantidad de agua, la cascada no va a poder, no, se va a calentar, no va a producir la cantidad suficiente de calor para evaporar ese nivel de agua. Entonces no se va a generar mucho vapor de agua, no se va a poder generar el vapor de agua que se requiere, tampoco se va a calentar al nivel de temperatura que se requiere y no vamos a cumplir los objetivos de temperatura de 37 y una humedad relativa de 44. Si está por debajo del nivel de la cascada, entonces esa poca cantidad de agua va a calentar demasiado rápido y vamos a obtener sí el nivel de humedad requerido, pero el aire va a estar mucho más caliente. Entonces, con un riesgo de lesión al paciente. Entonces, vamos a poner nuevamente esto. No lo logro reconocer. Ya. Entonces, acá, por ejemplo, una forma de nosotros controlar la temperatura de la cascada es, si pueden ver acá, tenemos, esos sensores marcan temperaturas, pero la temperatura que nos da la cascada es la temperatura, disculpen, la temperatura que marca la pantalla del termostato es la temperatura de la cascada. Entonces, algunas veces nosotros vamos a ver que está marcando 39 grados de temperatura, la pantalla 39 grados hasta 40 grados. Nosotros a veces nos asustamos y queremos apagar el termostato porque es la temperatura que creemos que llega el paciente cuando no es así. Lo que marca esta pantalla es la temperatura de la cascada, o sea, de la base, que está en 40 grados. Si nosotros queremos saber cuál es la temperatura con que llega acá y la temperatura con que llega acá, al menos con la marca Fisher, se mantiene apretado el silenciador, el silencio de alarma durante 3 segundos. Quiero que se fijen en esta parte de acá. Puedes acercar un poco la pantalla por acá. Ya. Entonces quiero que se fijen en la figura de la cascada y en la figura cerca al pulmón. Ya. Entonces si yo aprieto acá, ustedes van a ver un primer temperatura, ¿vieron dónde se marcó? Y una segunda luz donde se marcó. Entonces, la primera luz, al aparecer acá, nos va a aparecer una temperatura acá. Esa primera luz es la temperatura con que está acá. La segunda luz que apareció acá nos va a marcar un número en la pantalla, que es la temperatura que está acá. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Porque a veces aparece 40 grados y queremos apagarlo, pero primero, antes de eso, hay que verificar con qué temperatura llega el paciente. Entonces, esta es la temperatura con que está acá y esta es la temperatura con que está llegando a la Y. Entonces, siempre cuando vean ustedes que está marcando de temperatura 40 grados, no hay que precipitarnos y apagar. Simplemente ir al silenciador, apretarlo
Entonces nos marca la temperatura de salida de cascada y la temperatura de este sensor. Entonces ahí nosotros vamos a recién verificar cuál es la temperatura. Entonces, muchas veces nos pasa, y eso se tiene por qué, porque puede ser que el cable esté demasiado lejos, como les decía. Entonces, ¿qué va a hacer? La cascada va a empezar a aumentar la temperatura para evaporar el agua y tratar de conseguir igualdad de temperaturas. Entonces puede estar marcando 40 grados la pantalla inicial, pero nosotros al hacer esto vamos a verificar la temperatura. Puede estar 38, pero por acá nos vamos a dar cuenta que está en 36, en 37. Entonces quiere decir que es el problema del cable, que está muy lejos. Entonces no hay que desesperarnos en apagar la cascada. ¿Ya? Lo puedes pasar a un modo no invasivo temporalmente hasta que se regule la temperatura. De ahí lo puedes regresar nuevamente a modo invasivo. Entonces, si ustedes ven eso, no hay que desesperarse, chicos. Hay que verificar primero con qué temperatura que llega, porque la que realmente nos interesa a nosotros es la temperatura con que está llegando a la Y. Recuerden, a la Y no tiene que llegar con 37 grados, tiene que llegar con 38, porque después va a recorrer todo el camino del corrugado. Si le pones camnógrafo, si le pones filtro, si le pones el sistema de aspiración, y tiene que recorrer aproximadamente 20 centímetros de tubo. Entonces, si te das cuenta, son como 25 o 30 centímetros más de recorrido que no va a recibir ningún tipo de calefacción. Entonces, el aire se va a ir enfriando. Entonces, la idea es que por acá esté entre 38 grados, 38,5, porque así al paciente, a la Karina, va a estar llegando entre 37 grados aproximadamente, porque va a ir perdiendo calor en el trayecto del paciente. Más aún si tu paciente está con hipotermia, pues más rápido pierde calor todavía el aire en el trayecto. Entonces, eso es importante, no hay que desesperarse. Ahora vamos a pasar a conectar nuestro corrugado. Acá. Muy bien. Entonces ya vimos toda la estructura básica más o menos de cómo funciona nuestra cascada. Viene la conexión. Esta conexión lo ponemos directamente a nuestra agua destilada y por gravedad solito va a ir llenando, va a evaporar, va a sellar la válvula y va a dejar de gotear en ese momento. Ya, entonces, automáticamente se evapora, baja la válvula, permite la entrada de agua destilada, sube la válvula a la boya y automáticamente clampa eso. Y en caso que, por ejemplo, tengamos el circuito reutilizable, entonces nosotros usamos un equipo de venoclisis común y corriente, ¿no? Un equipo de venoclisis, de igual manera, lo conectamos a nuestro ventilador y hacemos el llenado de la cascada cada vez que se requiera, ¿no? Siempre es importante mantener las medidas de bioseguridad al momento de destapar la cascada y llenar de agua, porque hay el riesgo de que por ahí ingrese alguna bacteria o se contamine esa zona. Entonces siempre es importante realizarlo con guantes estériles, esa manipulación y una desinfección adecuada cada vez que vamos a llenar la cascada de nuestro paciente. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro sistema conectado, procedemos a conectar a nuestro paciente, ¿no? Recuerden que a veces vamos a usar corrugados, disculpen, circuitos cerrados, camnógrafo, todo eso son estructuras que van a generar espacio muerto, ¿no? Vas a agregar un camnógrafo, vas a agregar un MDI para inhalación, tu circuito cerrado para aspiración, todo eso es espacio muerto que vas a ir generando a tu paciente, ¿no? Entonces esta es la manera correcta en la cual vamos a conectar. Tenemos nuestra cascada. Bueno, va conectado al ventilador, llega aire frío y seco. En el interfaz de gases se mezcla, sale aire caliente y humidificado, recorre la línea inspiratoria, ingresa a tu paciente, sale ya un aire CO2 que regresa, para eso está la trampa, para ir juntando la cantidad de agua que se va a ir condensando y regresa a nuestro ventilador. Entonces, esta es la manera correcta de nuestro armado de corrugado reutilizable, ¿no? De nuestro paciente, corrugado reutilizable.
puede apreciar. Nuestro corrugado reutilizable, ¿no? Entonces ese es el circuito completo. ¿Ya? En la línea expiratoria se coloca el filtro antibacteriano, se coloca un filtro antibacteriano que va conectado al corrugado y con eso va conectado al ventilador, ¿no? Entonces eso es ideal para evitar pues la contaminación de nuestro equipo, porque puede haber pacientes que tengan pseudomonas, xenotrofomonas, Acinetobacter. Entonces todo esto es, evitamos y protegemos nuestro equipo, porque imagínense, si no ponemos el filtro, el paciente tiene pseudomonas, alguno de esos queda impregnado en el equipo y cuando nosotros usemos el equipo con otro paciente, el sistema va a empezar a empujar ese aire contaminado ya a nuestro paciente, generando una contaminación cruzada, ¿no? Generando nuevas neumonías de bacterias que en algún momento no ha tenido el otro paciente, ¿no? Entonces, siempre hay que usar un filtro. Los filtros pueden ser como de este tipo, que es un filtro grueso, por lo general puede durar hasta 7 días, este filtro amarillo, pero también tenemos los filtros electrostáticos, que son los delgaditos. Esos duran 24 horas. Entonces, ese se tiene que cambiar cada 24 horas. Estos filtros pueden llegar a durar hasta 7 días, ¿no? Son filtros de tipo corrugados, papel corrugado, como pueden ver acá. Entonces, son bastante gruesos, ¿no? Su función es básicamente el aire atravesar todos estos sistemas. Este sistema de papel atrapa ahí las bacterias, ¿no? A través de este sistema. En cambio, los filtros electrostáticos por carga eléctrica atrapan a las bacterias que salen del paciente, ¿no? Al atraparlas, obviamente, tiene un límite de saturación, entonces llega a saturarse el filtro, que por lo menos cada 24 horas debe cambiarse ese filtro. Eso es con respecto a corrugados reutilizables. Ahora, también tenemos nuestros corrugados descartables, que pues, su armado es mucho más sencillo, ya que no tienen ningún tipo de cascada, no requieren ningún tipo de humidificación. Ya estos, pues, a veces esta es indiferente la línea que vamos a usar para la línea expiratoria. Para la línea expiratoria es indiferente, como pueden ver acá. Nuestro corrugado no tiene ningún tipo de diferenciación de color o estructura porque no está usando cascadas. Estos son corrugados que normalmente se usa en pacientes sin humidificación activa, ¿no? Entonces, simplemente conectas a tu línea inspiratoria, conectas a tu salida inspiratoria, tu salida expiratoria y lo conectas al paciente. Acá sí vas a usar el filtro humidificador, intercambiador calor-humedad, ¿ya? Hay diferentes filtros intercambiadores de calor de humedad. El ideal es usar, no sé si se han visto, hay las siglas HME y HMEF, ¿ya? Los HMEF son como este tipo de acá, que tiene la parte del papel donde se encarga de atrapar el calor y la humedad del paciente para poder generar una siguiente humidificación en el siguiente ciclo expiratorio y adicionalmente tiene un filtro electrostático, ¿no? Entonces, acá evita la contaminación también del equipo y del paciente. Entonces, estos filtros se usan para humidificar. Esto lo conectas acá y a tu paciente. Idealmente, el filtro que mejor calor y humedad genera son los filtros HME. Este es un filtro HMEF. Los filtros HME son los filtros que generan mejor, digamos, mayor cantidad de humedad y mayor cantidad de calor. De todas maneras, todos los filtros de humidificación pasiva son inferiores a la humidificación activa. Por la humidificación activa sí logra tener una temperatura de 37 grados y una humedad relativa de 44 gramos, 100%, que es lo que nosotros buscamos. ¿Qué cuidados vamos a tener con este filtro? El paciente al momento de recibir el aire, digamos que la primera tanda de aire, el primer ciclo inspiratorio va a ser un aire sin frío y seco que va a recibir, pero en el siguiente, el momento de expirar, ¿qué va a liberar el paciente? Va a liberar un poco de calor y un poco de humedad, porque el paciente está pues en una temperatura de 37 grados óptimamente. Entonces, ese calor y esa humedad, ese vapor de agua que nosotros liberamos a la exhalación de manera normal, va a quedar atrapado en esta parte blanca.
¿no? Entonces, en el siguiente ciclo inspiratorio, ya este calor y esta humedad que ha quedado atrapado va a ser ingresado nuevamente al paciente. Entonces, es un ciclo que se retroalimenta. En el siguiente, nuevamente vuelve a salir calor, humedad que queda atrapado acá y nuevamente en el siguiente ciclo vuelve a ingresar. Va a llegar un momento que se va a empezar a acumular calor y humedad, sobre todo, se va a ir acumulando en el filtro. Por eso estos filtros solo tienen un tiempo de duración de 24 horas, no duran más de 24 horas porque se empiezan a saturar. También hay que tener cuidado que si el paciente está movilizando demasiadas secreciones, las secreciones pueden llegar a adherirse al filtro, pueden llegar también, si es que hay sangre, puede llegar también a adherirse y eso puede obstruir el filtro, ¿ya? O contaminarlo. Entonces ya se convierte en una fuente de contaminación, un caldo de cultivo y eso puede generar neumonías asociadas a ventilación mecánica. También recuerden que eso sí genera un pequeño espacio muerto, y también va a generar una ligera resistencia. Entonces, en pediatría no es muy usado los filtros, sobre todo en lactantes menores, preescolares, casi no se usa filtros de humidificación pasiva por eso, porque va a generar una resistencia y va a generar un espacio muerto. Eh, Estos filtros dependen mucho de los volúmenes. Los filtros siempre tienen un rango de volumen en el cual trabajan. Por ejemplo, puede ser 100 mililitros de volumen tidal de 150 a 200, otros de 250 más. Entonces, hay pediátricos que pesan, por ejemplo, 10 kilos y si tú, como nosotros sabemos, los volúmenes tidales en pacientes pediátricos debe ser de 4 a 6 mililitros por kilo de peso. Si tienes un paciente de 10 kilos y está respondiendo de manera óptima, vas a obtener pues un volumen tidal de 60, 65 y en un filtro que requiere mínimamente 110 mililitros para funcionar adecuadamente, pues no va a ser útil este tipo de humidificación. Hay filtros pediátricos, sí hay filtros pediátricos, pero siguen presentando los otros problemas que generan un espacio muerto, generan una resistencia, por eso no son muy útiles en pacientes que ya queremos que inicien un proceso de destete, en pediátricos, que inicien un proceso de destete porque va a exigir un mayor esfuerzo respiratorio para vencer esta resistencia. Porque bueno, durante el proceso de ventilación inicial, pues todo el esfuerzo respiratorio, ventilatorio lo hace la máquina, pero cuando ya inicia un proceso de destete, el esfuerzo ya lo tiene que hacer el paciente. Entonces, si ponemos un elemento que genere mayor resistencia, va a generar mayor esfuerzo y eso puede terminar agotando a nuestro paciente, a nuestro pequeño paciente. Entonces, idealmente no debería usarse este tipo de filtros en los pacientes pediátricos, ¿no? ¿En qué situaciones podríamos usar? En un paciente pediátrico que, por ejemplo, no tiene ningún tipo de problema respiratorio y su proceso de ventilación va a estar 2 días, 3 días a lo mucho. Entonces, por ejemplo, un paciente que entró a sala de operaciones por una cirugía. Entonces, todo paciente que entra por una cirugía electiva entra en condiciones óptimas, no ningún tipo de patología, ni siquiera gripe, nada, entra en condiciones óptimas, va a salir y si por alguna razón está muy sedado, o sea, va a estar un tiempo hasta que termine de limpiar la sedación por la anestesia, entonces entra con nosotros, lo podemos colocar el filtro pasivo sin mayor riesgo, porque sabemos que uno, no tiene ninguna patología respiratoria, dos, no va a mover muchas secreciones porque está limpio, no tiene ningún problema respiratorio, y tres, no va a estar mucho tiempo en ventilación, estará 24, 48 horas a lo mucho estará el paciente. Entonces, en esas situaciones sí se podría usar un filtro, pero si nosotros sabemos que es un paciente, pues, que está hemodinámicamente inestable, sabemos que va a estar mucho tiempo en ventilación, no se debe usar directamente la humidificación activa. ¿Qué otro problema tenemos también? Si nosotros queremos que un paciente, queremos medirle la capnografía, también representa un problema, porque si nosotros ponemos el capnógrafo a esta altura, ¿qué va a suceder? Recuerden que el aire expirado, parte de ese aire va a quedar atrapado acá. Entonces, ¿qué va a suceder? El capnógrafo va a empezar a captar un CO2 elevado. Va a decir a la máquina que nos va a dar un dato de un CO2 elevado falso. ¿Por qué? Porque parte del aire, parte de la exhalación va a quedar atrapada acá. Dentro de la exhalación va a estar pues calor, humedad y un poco de CO2 va a quedar atrapado. Entonces nos va a dar una hipercapnia falsa, una falsa hipercapnia.
Si nosotros lo ponemos después del filtro de camógrafo, ¿qué va a suceder? También, como va a quedar parte del CO2 atrapado, nos va a dar una falsa hipocapnia. O sea, va a decir que está eliminando poco CO2, estamos generando una hipocapnia con el ventilador, pero es un dato falso. Entonces nosotros vamos a pensar que estamos barriendo CO2 cuando realmente parte del CO2 está quedando atrapado en el filtro. Entonces tampoco pues ese es un problema con el filtro de purificación pasiva. Entonces si nosotros vamos a querer medir CO2 en pacientes con este tipo de filtro, pues va a presentar ese problema, va a presentar esa situación. De igual manera, si nosotros vamos a querer dar inhalaciones o nebulizaciones, vamos a tener que estar retirando constantemente el filtro y a veces si no tenemos cuidado, pues vamos a tener que cambiar el filtro nuevamente, ¿no? Como requiero, el filtro debe estar cada 24 horas y esos son un poco los problemas que tenemos con los filtros de humidificación pasiva. Idealmente, como lo repito, no debería usarse, más allá de que tú sepas que tu paciente va a salir en menos de 24 o 48 horas del ventilador mecánico. No vas a requerir nebulización, no vas a requerir inhalaciones, no vas a requerir medición de CO2. Solo en esas condiciones podrías usar un filtro antibacteriano en paciente pediátrico. Recuerda que el filtro tiene que ser adecuado al peso, porque no puedes usar un filtro como este, que es como para adulto, en un paciente pediátrico porque no se conseguiría los volúmenes mínimos requeridos por el filtro para su adecuado funcionamiento. Entonces es como si no le estuvieras poniendo nada. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Claro que ya, si es que está todo claro, espero que esté todo claro. No sé si habrá alguna consulta con respecto a lo que hablamos, terminamos de hablar. Sí, si tenemos una consulta de la licenciada Jessica Rivas en el chat, dice, buen día, ¿cómo se nebuliza en paciente con ventilador mecánico invasivo? Ah, ya. Esa es una buena pregunta. No lo tenemos. En un ventilador, por ejemplo, si es humidificación activa, tienes dos formas de nebulizar a tu paciente. Hay un sistema que se llama nebulizador ultrasónico, ¿no? Es un sistema que lo puedes conectar en la línea inspiratoria, lo puedes conectar a este nivel, ¿ya? Y lo bueno de ese sistema del nebulizador ultrasónico es que mantiene vamos a poner un poquito el sellado de proceso ventilatorio, porque el nebulizador ultrasónico no usa, como normalmente nosotros usamos en la nebulización, aire comprimido para generar la nube. No, ellos usan, el sistema ultrasónico usa un sistema de vibración de alta frecuencia, por eso se llama ultrasónico, y al generar esta vibración de alta frecuencia hace que lo que tú pongas en el agua se termine evaporando, ¿no? Se evapora y se genera el vapor para la nebulización. Ese es el ideal a usar porque no generas, uno, no vas a romper el sellado, va a estar completamente sellado, y dos, no vas a estar introduciendo otra fuente de oxígeno para alterar los valores, ¿no? Esa es una forma. Otra forma, porque no todos tenemos pues un nebulizador ultrasónico, otra forma es usar un tubo en T, que lo vamos a conectar acá, el tubo en T, y debajo como el tubo en T vamos a conectar tu frasco de nebulización que normalmente usamos. Idealmente tiene que ser nuevo para que mantenga la esterilidad. Y eso lo puedes conectar. Tienes dos opciones. Lo puedes conectar a una fuente de oxígeno o lo puedes conectar al mismo ventilador. Hay ventiladores que sí tienen una conexión, que tú conectas tu conexión de tu nebulizador y el ventilador va a sincronizar la nebulización con su ciclo respiratorio. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que le toque una inspiración, en ese momento el ventilador suelta una presión de aire que genera un vapor pequeño, ¿no? Y permite ingresar. Cuando se genera la exhalación, deja de hacer eso. Entonces siempre va a sincronizar en ese momento durante el ciclo respiratorio, ventilatorio, o sea, durante la inhalación libera esa presión de oxígeno que genera vapor de la nube de la nebulización para que ingrese. Y durante el ciclo expiratorio deja de hacerlo. No todos los modelos tienen, pero hay modelos que sí permiten hacer eso. Es más, dentro de su programación tú puedes programar en esos modelos las nebulizaciones que duren 15 minutos, que duren 30 minutos.
La otra forma, que es un poco más rudimentaria, es como le decía, el tubo en T, lo conectas tu frasco de nebulización y lo conectas al oxígeno y pones como normalmente nebulizamos nosotros. Esa es la nebulización como regularmente se hace. El problema de eso es que estás inyectando un volumen de aire, por ejemplo, normalmente son 6 litros por minuto, te estás inyectando un volumen de aire y eso altera un poco los parámetros del ventilador, ya y el ventilador va a empezar a sonar que estás dando volúmenes tidales altos, que estás dando volumen minuto alto. Eso es normal porque mientras estás nebulizando estás inyectando un volumen de aire adicional a lo programado por el ventilador, ¿no? Esas son las tres formas de nebulizar en el sistema en modificación pasiva. De igual manera haces exactamente lo mismo, solo que liberas este filtro, sacas el filtro para colocar la nebulificación. Espero que haya quedado claro eso. Si habrá alguna otra pregunta. Sí, tenemos en el chat otra pregunta. La licenciada Jacqueline Ramos dice, ¿en la humidificación pasiva se coloca filtro antibacterial también al ventilador? Sí, sí, ese es un dato que me olvidé mencionar. Sí, el filtro de acá, recuerden que solo es un filtro intercambiador calor-humedad. Idealmente, en la línea expiratoria, tienes que poner tu filtro antibacteriano. Colocas tu filtro antibacteriano, ¿no? Idealmente tienes que colocarlo. Porque uno debe buscar en la medida de lo posible, idealmente, los filtros HME, no los filtros HMF. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entre el HMF y el HME, el que genera más porcentaje de humedad y más porcentaje de calor, solo es el HME. Es el ideal, es lo que tenemos que buscar en nuestros pacientes, porque el HMF da muy poco porcentaje de humedad. Entonces, como vamos a usar el HME, que no tiene ningún tipo de filtro, entonces en la línea expiratoria sí tenemos que usar nuestro filtro antibacteriano. ¿Sí? Y si por alguna razón no tienen y solo tienen el HMF, que sí tiene su filtro, igual manera se usa el filtro. ¿Por qué? Porque este tiende a saturarse, el filtro electrostático tiende a saturarse con bastante rapidez. Sí, el licenciado Angelo Manco dice, ¿cómo se utilizan los inhaladores? ¿En qué momento se inyecta? ¿Se debería aumentar el FiO2 del BM para mejorar el llegado a los alveolar? Ah, ya. Esa es una buena pregunta. Los inhaladores se administran con un dispositivo que se llama MDI, ¿no? Que viene de las siglas en inglés, que es un dispositivo de inserción médica, así se llama. MDI de sus siglas en inglés. Entonces, el MDI es un sistema muy parecido en forma a este de acá. Esta no es un, no sé si puedes hacer un acercamiento. Esta no es un MDI, pero la forma del MDI es muy parecido a este sistema. ¿Ya? Es muy parecido a este sistema. Igual tiene esta conexión que permite hacer la conexión acá, pero acá, en vez de este que tiene un agujero un poco grande, como pueden ver, tiene un sistema que permite encajar el inhalador, sea este salbutamol o sea este bromuro, se encaja de manera directa y tú presionas y es como si estuvieras usando tu puff normal de un inhalador común y corriente. Tiene un sistema parecido, adaptado a eso. Ya, listo. Entonces, ya, entonces, cuando nosotros hacemos el MDI, puede ir ubicado en dos posiciones. El MDI, vamos a simular que este sea nuestro MDI. Entonces, el MDI puede ir ubicado a esta zona, ¿no? Entonces, tú haces tu puff y el ventilador en el ciclo inspiratorio lo hace llegar al paciente. O, idealmente, el MDI tiene que ir en la línea inspiratoria. Entonces, el MDI tiene una diferencia, tiene una especie de flechita que te va a indicar en qué dirección va a salir el puff.
la flechita, si es que lo tienes conectado en la línea inspiratoria, la flechita tiene que ir en dirección, no al paciente, sino en dirección a la línea expiratoria. ¿Por qué? Porque la línea inspiratoria hará la función de aerocámara, ¿no? Nosotros sabemos que en los pacientes pediátricos usamos aerocámara porque ellos a veces no pueden controlar muy bien el proceso de su ciclo respiratorio, sobre todo si están muy irritables. ¿Cuál es la función de la aerocámara? Es dispersar y distribuir adecuadamente las moléculas del medicamento. Exactamente hace la misma función nuestra línea inspiratoria. Entonces colocamos el MDI solo si está en la línea inspiratoria, como puede ser acá en este ejemplo, ¿no? Colocamos el salbutamol, damos, o el bromuro hipatropio, damos el PAF, y el PAF es como que si fuera el ventilador, pero en el ciclo inspiratorio el ventilador lo vuelve a meter al paciente, ¿no? Entonces, en ese caso, la línea inspiratoria hace la función de aerocámara, ¿no? Entonces, nuevamente, damos el PAF del salbutamol, por ejemplo, va por la línea inspiratoria. Cuando da el ciclo inspiratorio, todo ese medicamento es nuevamente reintroducido al paciente. Entonces, así es como funciona siempre y cuando uses el MDI en la línea inspiratoria, que es lo ideal. Pero a veces los MDI no se adaptan adecuadamente a la línea inspiratoria y lo colocamos en esta zona. Cuando lo colocamos entre la Y y el tubo endotraqueal, pues el MDI tiene que ir mirando directamente al tubo, porque si no, lo haces mirando en dirección para allá, parte del medicamento se puede ir por la línea expiratoria y ahí sí lo pierdes, ¿no? Y cuando estás acá, tú tienes que tratar de sincronizarlo con el proceso del ciclo respiratorio, ¿no? Para que el PAF coincida con la inspiración y lo empuje el aire, porque si lo haces coincidir con la expiración, pues todo lo que empujes se va a regresar por la línea expiratoria y pierdes el medicamento, ¿ya? Entonces esos son los cuidados que hay que tener según la posición del MDI donde lo coloques. Como les repito, idealmente el MDI siempre tiene que ir en la línea inspiratoria y así aseguramos pues que reciba toda la dosis del medicamento que requiere el paciente, ¿no? Los PAF del paciente. Y ahí dijo algo, agregó un poco más, o CO2 creo que Sí, dijo. era cómo se utilizan los inhaladores, en qué momento se inyecta, se debería aumentar el FiO2 del BM para mejorar el llegado a los alveolar. No, no, no. El FIO, recuerden que el ventilador tiene, digamos, dos grandes funciones, ¿no? La función oxigenatoria y la función ventilatoria. Si tú aumentas el FiO2 a cualquier proceso, lo único que haces es aumentar la concentración de oxígeno, no el volumen. Al final el ventilador lo que termina mandando es más que oxígeno, es el volumen. Queremos asegurar que el pulmón se amplexe. Entonces, tú puedes aumentar el FiO2 cuanto quieras, pero mientras no aumentes el volumen tidal, pues no le va a servir de mucho. Y con respecto al uso del MDI, no afecta en nada. No hay necesidad de subir el FiO2, no hay necesidad de subir el volumen tidal ni la frecuencia respiratoria. No, solo dejarlo simplemente que haga efecto. Ahora, si te refieres a que si el paciente está haciendo algún espasmo o se ha cerrado en el proceso, si está desaturando por un espasmo, de igual manera el FiO2 no va a servir de mucho, porque el espasmo, ¿qué significa? Que se ha cerrado los bronquiolos y no permite ingresar un volumen de aire adecuado, su volumen tidal indicado. Entonces, nuevamente con el ejemplo, un niño de 10 kilos debería recibir un volumen tidal de 60. Si hace un espasmo, tú vas a ver en el ventilador que el volumen tidal puede llegar hasta 30, 20 y tantos. Entonces, por más que aumentes el FiO2, no va a mejorar mucho porque al final el volumen que llega al pulmón es mínimo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es hacer que nuevamente se vuelva a abrir los bronquios o se vuelvan a dilatar. Y la forma de hacer eso es a través de una terapia de rescate con salbutamol, ¿no? Lo vas inhalando, digamos 4 puffs cada 10 minutos por una hora y tú vas viendo que poquito a poquito va a ir subiendo la saturación. No hay que desesperarse siempre y cuando sea por un espasmo. Muy distinto es si, por ejemplo, es por presencia de secreciones y todo, es una función distinta. Entonces, Sí, es importante que nosotros como enfermeros, cuando veamos una desaturación, es identificar por qué desatura. Está desaturando porque ha hecho un espasmo, ¿qué haces? Tienes que auscultar. Si escuchas sibilantes inspiratorios, expiratorios, entonces es un espasmo. Y no vas a aspirar porque no va a servir de nada. Lo que tienes que hacer es inhalar, dar terapia de rescate. Si tú auscultas y escuchas roncantes, crepitantes, hay secreciones, tienes que aspirar. O están los dos juntos, ¿no? Escuchas secreciones y sibilantes. ¿Qué haces? Primero aspiras,
tienes que sacar toda la secreción que se pueda y subsiguiente empiezas a inhalar. Porque a veces pasa que hay colegas como que ya está desaturando y le escucho sibilantes, y le empiezas a bolsear. Durante el bolseo va a recuperar, claro que va a recuperar porque estás metiendo mucha presión, entonces a la mala estás haciendo que se amplexe los bronquiolos. Pero una vez que dejas de dar la presión con la bolsa de resucitación y lo vuelves a conectar al AMBU, nuevamente se vuelve a cerrar los bronquiolos porque ya dejaste de generar mucha presión. Entonces solo es un rescate de momento. Entonces lo correcto es empezar a dar inhalación. Obviamente vas a bolsear en el momento si es que tu paciente está saturando menos de 80, pues ahí sí tienes que meter presión, pero una vez que ya recuperó su valor normal, inmediatamente empiezas terapia de rescate porque esa saturación va a empezar a bajar otra vez, porque su problema es que las vías aéreas están cerradas. ¿Sí? Espero que haya quedado claro eso. Sí, ¿Habrá otra el pregunta? licenciado dice, ¿ayuda si se aumenta el FiO2? Dependiendo, como les repito, dependiendo por qué es la causa, ¿no? Si es un Ujú. espasmo bronquial, el CO2 no puede ser de mucha ayuda. Más ideal es que estés inhalando al paciente, ¿no? Ahora, Ujú. si tú ya aseguraste que tu FiO2, que no hay, o sea, el paciente no está cerrado, no hay espasmo bronquial, no hay secreciones, ya, y aún así ves que la saturación no es óptima o está bajando, bueno, ahí sí ya podría subir el FiO2 porque ya solucionaste todos los problemas de base, ¿no? O sea, ya solucionaste las secreciones, ya solucionaste el espasmo, entonces es un problema probablemente del mismo alveolo o un problema a nivel circulatorio que no permite una buena llegada de sangre, por ejemplo, un paciente que está chocado, ¿no? El pulmón puede estar limpio, pero si está chocado, igual va a desaturar el paciente. Lo que haces es metes más FiO2, no tanto aumentas el volumen tidal, sino aumentas el FiO2 para que se enriquezca lo poco que puede llegar al intercambio gaseoso. Entonces, siempre dependiendo de por qué está desaturando, podemos servir. Y como le decía, idealmente, ante una emergencia, sí, pero es solo para solucionar el momento, no solucionas la causa real, ¿no? La causa puede ser espasmos, secreciones, el paciente está más despierto, el paciente está chocado. O sea, son las causas reales de la desaturación. Solo para ayudar en el momento sí sirve. Sí, la licenciada Rocío Rojas pregunta, en caso de pacientes con TBC pulmonar que están en ventilación mecánica, ¿en dónde se colocan los filtros? En caso de TBC pulmonar, idealmente tiene que tener humidificación pasiva. Ahora, si hablas de un paciente pediátrico y que tiene secreciones y que sí o sí tiene que usar humidificación activa, tienes que poner filtro tanto en el expiratorio como en el inspiratorio, ¿no? O sea, es un paciente con TB y mueve demasiadas secreciones, no te permite usar filtros, humidificación pasiva, porque es lo ideal en pacientes con TB para evitar la contaminación de tus corrugados. Pero si es que no se puede, igual metes filtro tanto en la línea inspiratoria como en la línea expiratoria, ¿sí? Y pacientes con TB idealmente no se nebuliza, como ya saben, tanto abierto ni como corrugados, idealmente no se debería nebulizar, solo tratarlo con inhaladores, pero si las circunstancias lo requieren, pues habría que hacerlo. Hay que tener cuidado y ese corrugado separarlo, idealmente ponerle corrugado descartable para descartarlo inmediatamente, pero si no, como a veces nos ha pasado a nosotros en el hospital, le comunicamos al personal de central, a la licenciada jefe de central, para que ese corrugado pase por 2 ciclos de esterilización para tratar de asegurar pues que no quede nada, ¿no? Idealmente usar corrugado descartable, usar filtros humidificadores, ¿no? Si es que no se puede, corrugados descartables con humidificación activa, como hemos trabajado ahora, ¿no? Estos corrugados son descartables de humidificación activa. Entonces, en esos pacientes siempre tener uno guardadito por si se da la situación. Ujú. Sí, la licenciada Ofelia Atencio dice, en la cascada descartable el agua se llena según gravedad, ¿verdad? Y en su experiencia, ¿cuántas horas dura un frasco de 1000 cc? Y entonces el cambio debe ser cuando se acabe o se cambia cada 24 horas. Buena pregunta. En la cascada, recuerden, va a depender, es una zona de mezcla de oxígeno, ¿no? Entonces, si tú tienes un paciente pequeñito con volúmenes tidales, por ejemplo, de 30, no, ponle 60 litros por minuto, entonces constantemente va a estar pasando, digamos, un volumen de 60 de aire, ¿no? 60 de aire va a estar pasando, va a estar pasando.
Entonces, eso es un volumen pequeño, no se va a gastar mucho, pero si tienes un paciente grande, por ejemplo, que pese 20 kilos, 25 kilos, que puede ser niños de 13 años que pesen hasta 40 kilos, entonces son volúmenes de aire grandes, entonces se va a consumir más rápido el agua porque estás constantemente más volumen tratando de humidificar, más volumen tratando de calentar y se va a acabar más rápido. Eh, en las cascadas que son selladas, idealmente solo cambias al momento que se acabe el frasco, porque ya no vas a manipular para nada. O sea, una vez que tú conectas a tu toma, ya no vas a volver a desconectar para nada, o sea, ya no vas a manipular nada. Entonces, solo lo cambias al momento que se acabe tu agua destilada, nada más. Pero si fuera los que se necesitan recargar, como son los reutilizables, ahí ya depende de cada unidad. Por ejemplo, nosotros en algún momento estuvimos cambiando cada 48 horas, pero a veces hay escasez, pues como todo hospital nacional hay escasez, a veces lo pasamos, no, discúlpeme, primero lo cambiamos cada 24 horas, bueno, y ante la escasez hemos decidido pasarlo pues a cada 48 horas, pero no debería al menos idealmente pasar de 2 días, ¿no? Sí, la licenciada Guadalupe Vircawoman pregunta, el licenciado, buen día, una consulta, ¿cómo se podría aplicar inhaladores a pacientes en BM, pero si no tenemos ese tipo de conexión? Ah, ya, ese es un dato importante. A veces es difícil, BN supongo que debe ser ventilación no invasiva, ¿no? Si no tienes dispositivos MDI, pues no tienes de otra más que desconectarlo para hacer el PAF directamente. Ahora, si hablamos de ventilación no invasiva con máscara facial, entonces la máscara facial, si ustedes han visto, pues tienen una entrada que permite conectar, es como esto. Digamos que esta es una especie de máscara facial. Lo conectas acá, entonces máscara nariz-boca. Entonces a nuestro paciente que está en ventilación no invasiva, lo tienes conectado de esta forma. Obviamente sujete todo eso. Entonces, idealmente no debería desconectarse. Pero si no tienes, como dice, a veces no hay la posibilidad, lo único que haces es desconectas a este nivel y a este nivel das los puffs que necesitas, ¿no? No retiras toda la máscara, simplemente das los puffs que necesitas y lo vuelves a conectar. Porque la máscara nasofaringea siempre va a ser como una especie de espacio para como si fuera una aerocámara, ¿no? De igual manera va a ser lo mismo. Idealmente deberían tener un MDI para evitar ese tipo de desconexiones, ¿no? Que debería ser lo ideal. Sí, ¿alguna otra pregunta, estimados licenciados, licenciadas que se encuentran en la sala? El licenciado Angelo Manco dice, ¿y en casos de tubo en T? Bueno, entiendo que es en tubo en T para un proceso de destete, ¿no? Debo entender eso. En pediatría, al menos rara vez usamos tubo en T como para proceso de destete, sobre todo se hacen pacientes pues, que tienen ventilación mecánica muy prolongada, hemos tenido pacientes que han estado hasta 30 días en ventilación mecánica, porque como todos sabemos por teoría ya pacientes que pasan más de los 20 días ya debería verse la probabilidad de colocar una traqueostomía, porque siempre va a haber un fracaso. Pero nos ha pasado a nosotros casos en que los familiares no permiten el uso no, o sea, no dan la autorización para hacer la tráqueo al pequeño. Entonces, el paciente sigue en ventilación mecánica hasta 30 días hemos tenido. Entonces, sí hemos probado el tubo en T de manera progresiva. El tubo en T lo conectamos con un sistema Venturi. Usamos el sistema Venturi con el FIO2 máximo y ahí nosotros vamos a trabajando. Hemos agarrado como servicio, hemos agarrado el esquema para empezar a usar el tubo con sistema Venturi, 1 hora de sistema Venturi y de ahí lo volvemos a conectar al ventilador. Para eso el paciente ya debe estar en capacidad de respirar casi solo con el modo CPAP, ¿no? O sea, tú ya sabemos que el modo CPAP es donde el paciente prácticamente respira solo. Solo mantiene el apoyo de mantener la permeabilidad de la vía aérea con el tubo. Entonces, si el paciente ya está, digamos, te puede durar 24 horas en modo CPAP, ya puedes pasar a un tubo en T con un sistema Venturi. Entonces, ahí empieza el proceso de entrenamiento. Le pones 1 hora en tubo en T, le pones 3 horas en CPAP, 1 hora en tubo en T, así al menos 24 horas. Si tú ves que 24 horas te toleró, al día, o sea, pasar las 24 horas, inmediatamente pasas ya no 1 hora de tubo en T, sino puedes pasar a 2 horas de tubo en T,
y CPAP. 2 horas de tubo en T, 3 horas de CPAP. 2 horas de tubo en T, 3 horas de CPAP. Y así vas viendo las 24 horas y le vuelves a subir 1 hora. Ya es básicamente el criterio de enfermería, porque el que termina haciendo esto somos nosotros los enfermeros. Tú vas viendo que si tu paciente jala, no tiene tiraje subcostal, tolera muy bien, no se agita rápido, llega a las 2 horas o te puede dar un poco más, ya puedes ir aumentando horas según la tolerancia del paciente. Pero nosotros hemos cogido ese sistema. Sí, toma un poquito más de tiempo, pero nos ha ido muy bien hasta el momento, ¿no? Con las 2 experiencias que hemos tenido, nos ha resultado. Sí. Bien, no tenemos más preguntas en el chat, estimados participantes. Si tienen alguna otra pregunta, pueden escribirlo en el chat o pueden activar sus micrófonos. También tienen esa posibilidad. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Adelante. Licenciado Cotera, bueno, ante todo felicitarlo por su brillante exposición, tanto teórica como acá en el taller. Mire, nosotros el problema que tenemos es mucha condensación. Entonces usted explicaba que el cable de temperatura debe mantener una distancia de 10 centímetros. Ajá. Entonces yo me he puesto a observar a raíz de eso, ¿no? Nuestro cable calefactor y la distancia que existe entre el cable calefactor y el sensor de temperatura es un poco mayor al que tenemos, porque los corrugados no son ya los descartables que usamos, son Ah, reutilizables, ¿no? ujú. Entonces, ¿cómo podríamos corregir eso de la condensación frecuente que tenemos? Aparte que no estamos usando en niños pediátricos el filtro que usted nos está indicando por la resistencia y Ajá. todo este inconveniente que se tiene. Ajá. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este Ya. problema que estamos presentando? Justo. Uno. Y Ya. segundo, quería preguntarle otra cosa. Mire, la pseudoanalgesia es cierto, lo indica el médico y todo, pero también tenemos el problema que pacientes que están en ventilación mecánica están con sedación, no está totalmente sedado el paciente se mueve, está asincrónico con el ventilador. Entonces, ¿qué pasa? A veces la enfermera está ahí parada al lado del paciente. ¿Cómo podemos mejorar también esta situación? Porque ahí a veces la parte médica es un poco reactiva, ¿no? No sé, dice, ya está tanto de midazolam, ya está tanto de Fenta y bueno, no le podemos poner más, indica. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros como enfermeros para evitar la extubación del paciente? Ujú. Muy bien. Gracias. Ya. Con respecto al tema de la condensación, nosotros también justo tenemos ese problema porque el hospital hizo una compra de unos corrugados reutilizables, pero los corrugados que vienen, pues el cable calefactor está como que a 20 centímetros prácticamente del sensor de temperatura, entonces tenemos ese problema, se para condensando, con ese tipo de corrugados, se paran condensando. Entonces, hay 2 factores que influyen. Uno es el ambiente donde está. Por ejemplo, nosotros tenemos un ambiente por unidad aislado y cada unidad tiene su aire acondicionado. Entonces nos damos cuenta que cuando el aire, mientras más frío sea el aire, más se condensa los corrugados. Hemos tratado de regular con el ingeniero para tratar de regular la temperatura. Y otro de los elementos pues, que ya no podemos manejar es la distancia del cable de temperatura. Entonces lo que nosotros estamos optando ahora y más o menos nos está yendo bien es alternar el modo invasivo con el modo no invasivo. ¿Se acuerdan que les hablaba acá en la cascada? Que cuando está en modo invasivo calienta mucho y cuando está en modo no invasivo no calienta tanto. Entonces, lo que nosotros hacemos es eso, lo pasamos a modo no invasivo, porque igual el calefactor siempre va a estar calentando más por la distancia que hay, ¿no? O sea, siempre hay, esa distancia siempre va a ser una mala interpretación del dato que le va a dar al equipo. Entonces, nosotros alternándolo en modo no invasivo con invasivo, nos hemos dado cuenta que ya condensa menos. O sea, no deja de condensar porque ya eso ya no hay forma de solucionarlo porque es propio del mismo corrugado. Pero en el modo no invasivo, cuando tú pones tu calefactor en modo no invasivo, ya no condensa tanto volumen, ¿no? Entonces ya se hace un poquito más manejable esa situación. La solución definitiva sería simplemente cambiar el cable de calefactor por uno que llegue a la distancia, pero si no se puede, pues
el problema va a persistir, porque no hay de otra forma, ese es un problema propio del equipo, ¿no? Entonces, es la alternativa que tenemos y que nos está yendo bien es alternarlo con modo no invasivo. O sea, dejarlo 1 o 2 horas como modo invasivo y el resto del turno dejarlo como un modo no invasivo. Y así vemos que no pues, condensa tanta la temperatura. Con respecto a la pseudoanalgesia, es una buena pregunta y nos ha pasado a todos, el que menos le ha pasado estando pues, en el área crítica, es que a veces el médico deja una indicación y bueno, se va y nos deja a nosotros con el paciente y el paciente empieza a despertar. Siempre hay 2 opciones que manejar. Uno, si tu paciente está en modo AC, hablas con el médico para pasarlo a CMB, porque si no lo quieres sedar más, bueno, entonces lo pasamos a modo CMB para evitar el riesgo de barotraumas, porque en un modo AC, como habrán visto, los modos ventilatorios es el que comanda más, entonces puede haber esas asincronías, son más frecuentes esas asincronías con el riesgo de que se termine pues generando barotrauma. Para eso ya le pides, pues, si el doctor ya no lo quiere sedar más, entonces que lo pase a un modo CMB, donde el riesgo de barotrauma es mucho menor, porque este modo ya sí permite que el paciente esté respirando, ya no hay tantas asincronías, porque sí permite este modo que el paciente respire por sí mismo. Otra alternativa es que coloque, pues, nosotros llamamos los bolos, ¿no? Los bolos, PRN. Entonces, a veces sí, ya se llega a los topes en sedación y el paciente está despierto. Entonces, nosotros hablamos con los médicos y ellos ponen, pues, por ejemplo, bolos de ketamina, caso agitación psicomotriz. Entonces, en ese tipo de pacientes, entonces lo ideal es estimularlo lo menos posible. Nosotros, como ya tenemos en el RP la indicación de bolos PRN o condicionales. Entonces, cada vez que vamos a hacer un confort, ya le administramos el bolo. Por ejemplo, ketamina, por ejemplo, ponte 20 miligramos, dependiendo del peso del paciente. Le administramos ese bolo de ketamina y en ese momento se le hace todo lo que se le tiene que hacer. Y de ahí simplemente ya no tocamos al paciente, ya no lo movilizamos para así disminuir el riesgo de extubación o de despertar. Obviamente cuando el paciente está muy despierto va a empezar a mover secreciones por tubo, va a empezar a mover secreciones por boca. Entonces cuando nos ha pasado esas situaciones, ponemos una sonda de aspiración en la boquita, ¿ya? Y lo dejamos conectado a un aspirador. No dejamos el aspirador prendido, simplemente que cada vez que ya vemos que se acumula la secreción, prendemos y se aspira las secreciones. ¿Cuál es la diferencia? Pues como ustedes se han dado cuenta, al momento de meter la sonda para aspirar generamos un estímulo, entonces el paciente se despierta. Pero si ya dejas la sonda metida adentro, no con el aspirador prendido por si acaso, solo la sonda conectada adentro, entonces ya el paciente se acostumbra a ese estímulo y ya no va a sentir que nada se mueva. O sea, no es que estés metiendo o sacando la sonda, simplemente la dejas ahí. Entonces, cada vez que tú ves que se está llenando de secreciones, conectas en ese momento tu aspirador, lo aspiras un ratito y ahí lo dejas, nada más. Entonces el paciente ya no siente ese estímulo de una sonda entrando en la boca o saliendo, se queda ahí nomás. Idealmente reforzar la fijación, ¿no? Porque puedes fijar con esparadrapo. Idealmente hay unas vendas elásticas de la marca Tensoplast. Idealmente si pueden conseguir esas, fijan mejor que el esparadrapo. Y adicionalmente le ponemos, no sé si han visto las pititas que usamos para fijar las traqueostomías, hay unas pititas, también con eso amarramos adicionalmente. Porque sí, hay pacientes que son bastante resistentes a la sedación y ya se llega, como que se llega al tope en todo lo que se le puede administrar. Hemos tenido pacientes que han estado con midazolam, fentanilo, becuronio, ketamina y aún así no se planchan. Entonces, como que ya llegamos al tope y entonces ya toca trabajar de otra forma, ¿no? Estimulación mínima, reforzar la fijación, hacer estos trucos de poner la sonda ahí y ya no movilizar para no estimular, poner gasitas para estar absorbiendo constantemente las secreciones que puedan estar ganándote por la nariz y el tubo. Y cada vez que vamos a hacer el confort, pues para pasarle el bolo de ketamina, para eso ya se habla con el médico y el médico pone ahí en el RP, ¿no? PRN, agitación. Entonces, pasamos el bolito, hacemos lo que se tenga que hacer en ese momento y de ahí nuevamente ya no le hacemos nada al paciente, lo dejamos tranquilo durante el periodo hasta el siguiente confort que le corresponde, ¿no? Sí, porque a veces pasa eso, ¿no? Hay pacientes que ya, por más que estés en el tope de todo, siguen despiertos, no se acoplan. Eso puede deberse que anteriormente ya han estado en una UCI, ya han recibido pseudoanalgesia, entonces hacen tolerancia a esos medicamentos. Gracias. Sí.
No tenemos ya más preguntas en el chat. Estimados licenciados, licenciadas, ¿hay alguien más que desee intervenir, hacer su consulta directamente? Si no, ya estaríamos acabando el día de hoy. Ok. Bien, licenciado, no tenemos ya más consultas en el chat. Hemos concluido el día de hoy. Sus palabras para cerrar el taller de hoy, licenciado. Agradecer a todos su presencia, las consultas. Es importante porque todos trabajamos en la UCI y las experiencias de diferentes lugares nos ayudan a mejorar, ¿no? O sea, más que conocimientos, es impartir un poco de experiencias que nos ayuden a brindar una mejor atención a nuestros pequeños, que son los que dependen de nosotros. Y tener claro muchas cosas, porque como se dan cuenta, aquellos que están ahí, como la colega, pues a veces lo que estamos más al pie del paciente todo el tiempo, a las 24 horas, somos nosotros. Entonces es importante saber trabajar, a aprender a reconocer las cosas antes que se den y aprender a manejar, porque a veces pasa que sucede una emergencia y no hay ni médico asistente, no hay ni médico residente, y el que tiene que responder y, como dicen, poner el pecho es el enfermero por el bien de nuestro pequeño. Así que es importante capacitarnos constantemente. Nuevamente agradecer la atención prestada. Bien, gracias, estimado licenciado Jack. Hemos concluido, estimados licenciados, licenciadas de la sala. Los materiales de grabación el día lunes lo tendrán ya en la aula virtual. El día lunes, a más tardar por la tarde, estaremos habilitando el cuestionario que correspondería a esta unidad. Bien, buenas tardes a todos.